de lo que hemos visto en la clase pasada. ¿Alguno de ustedes pudo participar de otra de las clases con las chicas? ¿Saben en qué temas están? No, profe, yo estoy viniendo con usted porque es el horario que Ah, me queda más conveniente, digamos, ¿no? bien, bien, bien. Sí, bueno, es que sí, por eso quisimos hacer más que nada, diversificar un poco los horarios, porque siempre se les complica en cuanto a los horarios, así que esa sí es la idea. Y además por los que deseen o se van incorporando tarde, puedan ir viendo temas anteriores. Pero no se preocupen porque al fin y al cabo vamos a repasar todos. Eh, ya les voy a avisar qué día vamos a tener la clase de consulta vía Meet con las chicas. Yo quiero hablar, hoy me voy a juntar con las chicas más tarde. eh, Vamos a ver cómo hacemos con el tema de las consultas. Quiero saber hasta qué temas llegaron y le vamos a avisar, ¿sí? Están en la parte de componentes del pasivo. Componentes del Pasivo, pasivo. concepto. Sí, ¿Quién pasivo, está concepto dando del en la clase de Moni o no es? Moni, sí, de Moni. Ah, Moni. Uy, el componente del pasivo, la Moni va echando chispa, entonces. Lo que vamos a ver hoy, digamos. Porque ella comenzó el jueves, capaz que está yendo un poquitito más a los temas que son quizás un poco más importantes. Bueno, yo desarrollé todas las unidades, ya lo voy a charlar yo con ella, eh, por el tema de las consultas, ¿sí? Capaz que ella quiere estar en equilibrio más o menos con mis clases, por eso avanzo un poquito más rápido. Este, bueno, chicos, comencemos entonces. ¿Nadie tiene duda entonces sobre la primera parte? Yo Que tengo me quedaba- Sí, algo que no me quedó bien claro, profe. sí, Era sobre las características de los recursos, sí, que había dicho que tenían que ser tres, que eran cuantificables, de libre utilización y útiles. Y en la sí. parte de útiles se dividían en otros tres incisos, en donde tendrían que ser escasos, fungibles, factibles o posibles. La que a mí me queda Sí. dura es la escaso, o sea, que sean útiles y escasos. O sea, ¿qué ejemplo podría ser? ¿Tiene algún Escaso, ejemplo? bien. Sí, 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 sí. ¿Se acuerdan cuando yo les dije de que cuando hablábamos de lo que era escasez, uno de los principios de la economía, que es una de las ramas que nosotros utilizamos en la contabilidad, eh, ahí habla sobre los recursos que son escasos, y por ser escasos, son recursos que cuestan conseguir. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a llevar algún tipo de recurso, lo vamos a llevar a que forme parte de la inversión de una empresa, como por ejemplo el dinero, ¿sí? Que es el recurso que más conocemos y que más cuesta conseguir. No es un recurso con el cual disponemos todo el tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a analizar una alternativa de inversión, debemos analizarla de una manera correcta, ¿sí? Yo puedo tener distintas alternativas, invertir en una actividad de una empresa, ¿sí? Eh, Buscar algún tipo de actividad, por ejemplo, la producción de bienes y su posterior comercialización, o puedo buscar prestar un servicio, todo depende, digamos, de la capacidad de la persona que emprende y de lo que puede y sabe hacer, y con lo cual puede generar recursos o ganancias. En este caso, los recursos, cuando nosotros hablamos de escasez, tiene que ver con como que no existen en... Nosotros sabemos que todos los recursos, hoy hasta hay recursos naturales que son escasos, salvo el aire que respiramos, gracias a Dios, no es escaso, porque si hubiera escasez estaríamos mal, digamos, ¿sí? Se moriría la población, el mundo, entonces es un recurso como que natural que lo tenemos en superabundancia, ¿sí? Pero hay otros recursos naturales como son el agua, que es un recurso súper importante y que sabemos que estamos en escasez en el mundo. Hay lugares en donde hay, muchos lugares donde no hay. Por lo tanto, llevándolo al término contable, el mejor ejemplo es el dinero. Con el dinero nosotros podemos adquirir muchísimos recursos, pero si yo me equivoco, ¿sí? En el proyecto, en la inversión, seguramente ese recurso yo lo pierda y no tenga otro para invertir.
Y así le pasa a muchas personas que juntan sus ahorritos y dicen, bueno, decido invertir en tal cosa, y se mandan. Y muchas veces no hacen un estudio de mercado, no analizan si es factible o no esa actividad de llevar a cabo, no hacen un análisis de mercado, ¿sí? Entonces, tiran todos sus ahorros, que son sus únicos recursos, en realizar eso y terminan quebrando, ¿sí? No tienen ni duración de un año muchas veces algunas empresas y quiebran. Además, por la falta de conocimiento de la persona que dirige esa empresa, ¿sí? Pueden ser muchísimos los factores. No decimos que sea una actividad que no sea rentable, puede ser súper rentable, pero la persona no tiene la capacidad empresarial, que era uno de los recursos que se requerían, ¿se acuerdan?, para poder llevar adelante una actividad. Entonces, puede terminar perdiendo esos recursos. Por eso de ahí la importancia de analizar de que todos los recursos son escasos, todos. Por lo tanto, cuando uno decide invertir en algún recurso, ¿sí?, tiene que estar seguro, ¿sí?, de que realmente es la inversión que yo voy a poder llevar adelante y que me va a dar rentabilidad, ¿sí? No es cuestión de tener plata y ir tirándola. Hay gente que es súper rica y no tiene problema, digamos, pero en realidad es un recurso generalmente escaso, ¿sí? ¿Ahí entendiste más o menos el concepto? Sí, profe, queda un poco Esto más tiene que claro. ver con la escasez, ¿sí? Y la fungibilidad, porque bueno, existen otro tipo de recursos que podemos fungir. Fungible tiene que ver con la capacidad de generar transacciones, de poder intercambiarlos, ¿sí?, unos por otros. ¿Sí? El dinero, por ejemplo, es intercambiable con un montón de recursos, ¿sí? Es el más fungible de todos. Y factibles y posibles también. Si yo quiero comprar la luna, imposible, digamos, no la puedo bajar. Hay cosas que son imposibles de comprar. O hay algunos productos que, qué sé yo, vamos a un ejemplo así como más económico y que le pasa a muchas empresas, o que le pasó mucho cuando tuvieron el cepo cambiario, las barreras a las importaciones. Eran empresas que utilizaban y importaban muchos recursos para llevar adelante su producción y poder vender después, y resulta que no pudieron comprarlos más, entonces tuvieron que empezar a buscar alternativas, ¿sí? Acá tenemos que analizar también la posibilidad de poder acceder a esos recursos, ¿sí? Hay recursos que sí, hay recursos que no se pueden, entonces se analiza otra alternativa, ¿sí? Habla en general, digamos, son 3 características importantes de los recursos, ¿sí? Otra duda, chicos. Muy buena tu pregunta, muchas veces Profe, son dudas que pueden tener varios. acá Sí. yo me adelanté en patrimonio neto, y acá en la parte donde dice que el capital No, no es lo si es mismo que el patrimonio patrimonio neto, neto. esperemos para que yo la pueda dar a la clase, y cuando termine, si seguís con la duda, me la decís, ¿sí? Así ahí todos los chicos pueden escucharlo, porque si adelantamos ahora lo que ellos no leyeron, no van a entender de lo que estamos hablando, ¿sí? ¿Te parece? ¿No hay Sí, alguna consulta claro. más que sea de activo? Y, por ejemplo, profe, es algo que me quedé pensando, ¿no? Cuando hablamos de los activos, que son las inversiones, ¿siempre Sí. sería plata, digamos, como inversión? ¿Plata? No. ¿No? No, 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 no. La plata es el recurso más importante que conforma obviamente la mayor parte del capital de la empresa al inicio, porque al inicio generalmente las empresas tienden a aportar, o los socios en una sociedad, a aportar dinero. Se arma un fondo común, que es el capital, y con ese capital empiezan a ver qué es lo que necesitan. Obviamente que van a haber socios que van a aportar bienes materiales, van a realizar su aporte, digamos. Entonces en esos casos ya se salvan, digamos, de tener que comprar con dinero esos bienes que necesitan, pero hay muchísimos otros recursos que no son dinero y que se tienen que adquirir. Entonces, con el dinero es lo que se puede comprar, digamos, todo el conjunto de recursos que necesitamos. Pero no, cuando nosotros hablamos del recurso y la inversión total, o lo traducimos a hablar del activo de una empresa, son todo el conjunto de recursos, incluido el dinero. Porque se acuerdan que cuando hablamos de la clasificación, ustedes vieron que yo lo fui clasificando en rubros, ¿se acuerdan? Sí. Como primer rubro, porque cuando nosotros hablamos de la clasificación del activo, el activo, nosotros vemos
que se clasifica o se ordena en función del grado de liquidez. O sea, cuando hablamos de líquido, lo que es más equivalente al dinero, ¿sí? O sea, el dinero y sus equivalentes. Todos en algún momento se van a convertir en dinero, ¿sí? Los bienes de cambio, o sea, todas las mercaderías que yo venda se van a convertir en dinero, los créditos, o sea, cuando yo haya vendido a crédito también va a ingresar dinero, las obligaciones que yo tengo por haber comprado un bien, en algún momento va a salir dinero, todo como que ingresa y sale el dinero, es el elemento o el recurso más importante, digamos, porque es el que se va a traducir finalmente en la ganancia de la empresa al final del ejercicio, midiendo los resultados. A mí me interesa saber cuánta plata gano, cuánta plata pierdo, ¿sí? Pero no es el único recurso. La empresa, cuando nos vamos a medir su activo, ¿sí? Que yo les decía que tenían la capacidad, estos recursos, de poder ser medidos, poder ser valorados, cuantificados. O sea, todos estos recursos tienen un valor en dinero, en la moneda de curso legal que le da ese dinero. Si yo tengo maquinarias en inversión, son activos, son recursos. Pero cuando yo voy a hacer mis estados contables, no pongo el dibujito de la maquinaria, pongo el nombre de esa cuenta que tiene una codificación y le pongo un valor, ¿sí? Y también en mis papeles de trabajo tengo información sobre la vida útil aproximada de esa máquina, porque yo sé que durante un par de años me va a servir y después voy a tener que comprar otra. De ahí surgen el concepto de las depreciaciones, que vamos a ver más adelante, ya más para la cursada, porque la depreciación es que una máquina con su uso tiende a desgastarse, a desvalorizarse en el tiempo. Por lo tanto, hay que buscar y calcular una formulita que en función del valor de la máquina hoy, dividido la vida útil, o sea, la cantidad de años que me servirá, ese valorcito yo lo tengo que ir descontando de las ganancias todos los meses para ir guardándolo como en un fondo común para comprar una maquinaria nueva cuando ésta se me rompa, ¿sí? Ese es el principio, digamos, de este tipo de recursos. Pero es un recurso, ¿sí? Y está en valor de dinero, sí, pero no es dinero en efectivo, ¿sí? ¿Despejada la duda? Sí, profe, queda claro. Bien. ¿Algo más, chicos? ¿Otra duda? Me parece perfecto que consulten porque eso significa que han estado leyendo. Eso está muy bueno porque muchas veces estas dudas que les quedan ahí colgando, cuando seguimos avanzando, nos van dificultando entender las otras unidades. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Bien? Bien, pasamos por fuentes. Vamos ahora entonces a la parte de pasivo. Ninguna duda más, seguro, ¿no? ¿Entendieron igual el tema de hablar de equivalencias acá, viste? Llegar al componente de activo, pasivo, patrimonio neto. Por eso comenzamos hablando de recursos que se dan en inversión y que pasan a formar parte del activo. El activo es el nombre contable, ¿sí? Después tenemos el pasivo, en donde tenemos todos los derechos de terceros, ¿sí? Que son las obligaciones que yo le tengo que pagar a un tercero por haber solicitado algún tipo de préstamo, y el patrimonio neto, que finalmente son los derechos propios. Por eso dicen neto, porque si yo hablo de patrimonio, hablo de todo el conjunto de activos, independientemente si los pagué o no los pagué, ahí engloba todo, pero el patrimonio neto, neto de deudas o de obligaciones, ¿sí? Solamente están dentro de él todo lo propio de la empresa, ¿sí? Les recomiendo que esta parte de los componentes del activo, esta clasificación, la estudien bien, y eso es lo que yo les decía, que está en el orden de liquidez. Lo más líquido es el efectivo en caja y bancos, y después todo lo demás son equivalentes a efectivo, ¿sí? Porque en algún momento se van a traducir en efectivo, ¿sí? Directa o indirectamente. Ahí tienen fotitos, digamos, de algunos de los rubros para que ustedes vayan viendo. Y hemos quedado entonces, vimos la clasificación y quedamos entonces en el pasivo, ¿sí? Ahora vamos a analizar entonces estos conceptos, ¿sí? Y vamos a ver entonces el concepto y la naturaleza del pasivo, que son los derechos de terceros
sobre los recursos de una organización. Es decir, todos los recursos que tenemos acá, hay una porción de esos recursos que todavía no son propios de la empresa, que todavía son o tienen incluidos dentro de ellos derechos de terceros, ¿sí? Porque yo no los cancelé todavía. Entonces, el conjunto de deudas y o compromisos hacia terceros cuantificables en unidad de medida monetaria. También podemos cuantificar cuál es nuestra deuda, ¿sí? En total, y poder saber cuánto de obligaciones, tanto a corto o a largo plazo, tenemos en una empresa. Por eso dice por parte de la organización y que se reflejan en el sistema de información contable, que el sistema de información contable, como yo les había dicho, está reflejando toda esta información, ¿sí? Desde el conjunto de recursos que ingresan a la empresa, las obligaciones que surgen, ¿sí? La financiación de terceros y la financiación también de los mismos socios, ¿sí? Todo está reflejado en números en la empresa, en la contabilidad, y nosotros con la lectura de eso podemos saber en qué situación está la empresa, ¿sí? Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona. Por favor, estoy dando clase, ¿sí? Un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra. Volvemos a lo mismo, al mismo concepto de activo, en donde decíamos que tiene que existir un hecho generador de la obligación, ¿sí? En este caso estamos hablando de un hecho generador. El hecho generador va a ser la adquisición, por ejemplo, de un recurso. Yo, para adquirir ese recurso me tengo que financiar de alguna parte, ¿sí? Ya sea una financiación propia o financiación de terceros. En este caso, cuando hablamos de pasivo, es de terceros, ¿sí? Entonces, ese hecho generador, acuérdense que hablábamos de la causa-efecto, adquirir ese recurso me generó a mí el hecho de, o la obligación, dio nacimiento a la obligación de pagar, ¿sí? Por ese bien, porque yo pedí prestado. Por eso acá habla de, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos, que ya puede ser, en este caso, el hecho generador, que yo haya comprado una maquinaria, me ingresó un activo por el cual tengo que pagar, por lo tanto acá el activo a entregar sería dinero en efectivo o dinero en banco, como yo decida pagarlo. O en el caso de que yo haya recibido plata como anticipo para una futura compra, mi cliente, siempre que tiene, le ingresa dinero, me dice, mira, te voy depositando, cuando tenga el total del dinero te deposito lo que falta y te cancelo, digamos, el producto. Entonces, mientras tanto, ese anticipo a mí me va generando una deuda con ese cliente. Y en este caso, cuando él me cancele, yo lo que le debería entregar sería un activo, pero sería un bien de cambio, sería una mercadería, un bien, el bien que yo vendo y transacciono, ¿sí? Entonces, de acuerdo al lado que estemos, vamos a generar esa obligación de entregar algo, ¿sí? Ya sea dinero, ya sea un bien, pero nace esa obligación, ¿sí? También porque dice que esto es altamente probable que ocurra, ¿sí? En el otro caso también daba el ejemplo de que te pagan por anticipado un servicio. Muchas veces no entregamos ni dinero ni un bien, sino que simplemente vamos y brindamos un servicio. Finalizado el servicio estaría cancelada la obligación, ¿sí? Cuando dice esto es altamente probable que ocurra, porque cuando hablamos de los pasivos, involucran otros conceptos en donde tienen una probabilidad de ocurrencia en algunas situaciones, como por ejemplo todo lo que esté en juicios, en litigios, ¿sí? Que esté supeditado, digamos, a alguna inspección o lo que fuere, más que nada términos legales, por eso dice probablemente que ocurra. Puede ser que el repartidor de mi mercadería atropelló a una persona, ¿sí? Y bueno, están los seguros ahí viendo qué es lo que se va a hacer, la persona esta me hace un juicio, ¿sí?
en la rama de lo civil, entonces nosotros tenemos que ver qué situación, el seguro va analizando, ahí entra la policía, bueno, una serie de procesos en donde finalmente puede ser de que mediante un juicio se me declare que le tengo que pagar una indemnización. Entonces, si le tengo que pagar una indemnización, esto es probablemente que ocurra. O puede ser que esta persona había estado cruzando mal la calle, no cumplió el semáforo, el repartidor iba bien, entonces deciden desestimar esa petición de indemnización y no le pago nada. Pero existe una probabilidad de ocurrencia que deba pagar supeditado a algo. Existe una probabilidad de ocurrencia de algo. Por eso, dentro del pasivo ya van a ver que también tenemos cuentas que cubren estas contingencias, o sea que nosotros ya tenemos o le damos nacimiento a estas obligaciones contingentes que pueden que ocurran o no. Independientemente de eso, la empresa debe contar con el dinero, porque ya sabe, al haber una contingencia, probablemente que yo tenga que pagar 1 millón de pesos. Entonces yo ya tengo que prever tener ese dinero dentro de esta cuenta, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta porque el pasivo, a diferencia del activo, tiene este juego de llevar adelante la contingencia, de manejar este concepto y tener que disponer de fondos para esto, ¿sí? En cuanto a la cancelación de la obligación, es ineludible, acá hablamos, o en caso de ser contingente, porque ahí estamos hablando de la contingencia nuevamente, puede ser altamente probable que ocurra, como el caso del juicio de la indemnización, ¿sí? Deberá efectuarse, dice, a una fecha determinada o determinable o debido a la ocurrencia de cierto hecho o a requerimiento del acreedor, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener aproximadamente una fecha. La fecha puede ser determinada, o sea que yo ya sé que a tal fecha voy a saber, ¿sí? Si tengo que pagar o no. O determinable, porque yo ya sé más o menos a qué fecha se va a dar el juicio, pónganle, ¿sí? Por lo tanto, es importante tener en cuenta estos parámetros. No solamente, digamos, si la obligación es contingente o no, en el caso de ser contingente, que sea altamente probable y que podamos determinar una fecha, ¿sí? Que sea probablemente determinable. Puede ser determinada o posiblemente determinable. No puede existir incertidumbre total sobre esto, ¿sí? Tiene que haber un determinado grado de certeza, ¿sí? No en su totalidad, pero una cierta certeza. En cuanto al pasivo, se genera directamente cuando los terceros suministran recursos, dineros o bienes a la organización. Y el pasivo se genera indirectamente cuando surgen compromisos de la organización como consecuencia de deudas y obligaciones fiscales y o sociales, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una obligación directamente cuando un tercero a mí me entregue un recurso, me entregue dinero o me entregue un bien, ¿sí? Y yo no haya realizado la contraprestación, ¿sí? Es decir, yo no le pagué el recurso que me entregó o el bien que me entregó, o no le di dinero, ¿sí? O no le presté, si él, por ejemplo, esta persona me realizó el pago y yo en viceversa tenía que entregarle algún tipo de recurso o bien, ¿sí? El pasivo se genera indirectamente cuando surgen compromisos de la organización como consecuencia de deudas u obligaciones, como dice acá. Muchas veces existen deudas u obligaciones que se generan por haber realizado la compra o la venta de un determinado producto, ¿sí? Y eso lo vemos más en lo que tiene que ver con lo impositivo, ¿sí? Los impuestos constantemente se generan, ustedes saben que cualquier persona al realizar una actividad comercial, al haber realizado una venta, ¿sí? de un bien o un servicio, y al generarle ganancias esto, nosotros podemos ver de que se generan obligaciones. Es decir, ¿qué es lo que hace la AFIP o rentas? ¿Sí? En el caso de los impuestos provinciales, también tenemos impuestos, todo lo que tiene que ver con municipales, se generan por la misma actividad que yo estoy llevando adelante. Debo pagar esos impuestos, ¿sí?
Pero esos impuestos están ligados indirectamente ¿a qué? A esto, a que mi actividad me genera rentabilidad, por lo tanto tengo que pagar impuestos, ¿sí? O tributos a los organismos del Estado, ¿sí? Que son los organismos recaudadores. Por eso hablamos de lo directo y de lo indirecto, ¿sí? Deben ser pagados y o cancelados en tiempo y en forma, ¿sí? Y acá sitúan, digamos, distintas formas, como ser predeterminada entre las partes, ¿sí? Ambas partes establecen, por ejemplo, en un contrato o en algún convenio, que yo te vendo determinada mercadería y vos a los 15 días me la tenés que cancelar, ¿sí? Pasados los 15 días ya es obligatorio que ambas partes terminen con esta relación contractual, ¿sí? Puede ser de acuerdos implícitos no contractuales, que acá generalmente no hay contrato, es de palabra, los usos y costumbres, o la práctica, como dice ahí, comercial, yo ya te conozco, ya hace muchos años que venís trabajando conmigo, entonces directamente te permito esto, ¿sí? Que me podás pagar cada 10 días por todo lo que yo te vendí durante este tiempo, ¿sí? O por pautas fijadas por el Estado, que estas ya son otro tipo de pautas que ya determinadas actividades generan y tienen otro tipo de plazos, como por ejemplo lo que son los impuestos. Los impuestos son fijados por el Estado y todos los años, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes fechas para realizar los pagos o vencimientos de los pagos, porque si no me empiezan a correr los intereses, ¿sí? Y ya no pago capital, sino intereses. Lo que pasa generalmente en la FIP, si uno se atrasa con el impuesto, pasado, digamos, ese plazo, que es hasta el 20, por ejemplo, el monotributo para pagar hasta el 20 de cada mes, que es el vencimiento, después de ello empiezan a correr unos intereses. Lo mismo pasa con otros impuestos provinciales, en donde están supeditados a esa fecha. Puede ser que el Estado pueda alargar como estirar las fechas, ¿sí? Como unos plazos extras, porque por situaciones económicas, en este caso la situación de pandemia generó muchos problemas a las empresas, en donde no contaban con los recursos para poder llevar adelante el pago de la totalidad, entonces iban pagando por parte, le hacían financiaciones o iban estirando las fechas de vencimiento para que puedan llegar las empresas a pagar, ¿sí? Pero generalmente estos estipulan sus plazos y yo o cumplo en ese plazo o cumplo posteriormente, pero por más plata, ¿sí? Esos serían los tres, ¿sí? De acuerdo entre las partes, ¿sí? A través de algún tipo de instrumento como puede ser un contrato, o lo podemos hacer de palabra, ¿sí? Como lo establece la práctica comercial, o directamente estar supeditados a pautas fijadas por otro organismo, como en este caso el Estado. Componentes del pasivo, ¿sí? Y acá empezamos a analizar el tipo de deudas que tenemos, ¿sí? Tenemos obligaciones ciertas, determinadas o determinables, y acá empezamos a enumerarlas, ¿sí? Tenemos las cuentas a pagar comerciales, ¿sí? Que son las principales, en donde tenemos todas las deudas a proveedores tanto de bienes como de servicios. Están todos vinculados, todas estas obligaciones vinculadas a la actividad principal del ente, ¿sí? Si yo me dedico a la venta de productos alimenticios, alimentos en general, voy a tener deuda con los proveedores, ¿sí? Que me venden todo ese conjunto de mercaderías, y con los proveedores de servicios, porque yo necesito en mi empresa tener servicios básicos como luz, gas, agua, teléfono, ahí le dan ejemplo también de internet, o el vigilancia, la guardia en la puerta. Todos estos están vinculados a la actividad principal, ¿sí? Y son generalmente el pasivo más fuerte de la empresa, o el más grande que se puede ver cuando analizamos los estados contables. Siempre es la mayor porción de deuda está en esta cuenta, ¿sí? Después tenemos deudas financieras, que pueden ser por préstamos que solicita la empresa a bancos, ¿sí? A instituciones financieras, como dice ahí. Los cuales pueden ser, digamos, a corto o largo plazo, que ya después vamos a ver, cuando yo les hablaba del ejercicio económico, estaba traducido a 12 meses.
Muchas veces las deudas financieras son mayores a 12 meses, entonces vamos a ver una porción de deudas financieras en la parte corriente y otra porción en la no corriente, que son ya para las posteriores a los 12 meses, ¿sí? Las que superan el ejercicio económico. Tenemos las deudas sociales y remuneraciones, en donde acá tenemos todo lo que tiene que ser el pago de los sueldos, ¿sí? A los empleados. Todas las deudas sociales también que tenemos que tener con los organismos, porque nosotros tenemos, no solamente es pagar el sueldo en mano, sino que también afrontar una serie de gastos que son aportes que debe realizar el empleador para la jubilación, la obra social, etcétera, de ese empleado, ¿sí? Dentro de las deudas fiscales tenemos todas las deudas por impuestos, todo lo que tiene que ver con impuestos y tasas del Estado, como por ejemplo podemos tener impuesto a las ganancias, el impuesto inmobiliario, ¿sí? El impuesto a los ingresos brutos. Tenemos varios impuestos que van dentro de este. Generalmente, el impuesto a los ingresos brutos siempre va relacionado, cuando nosotros lo exponemos mediante notas, un poquito por separado, por el mismo hecho que el impuesto a los ingresos brutos se genera por las ventas, entonces como que está relacionado directamente a la actividad principal, ¿sí? Y se lo toma como un costo, digamos. Pero los demás impuestos van todos acá, ¿sí? Después tenemos los dividendos a pagar, en donde constituyen una obligación de la empresa a favor de los socios. O sea, acá nosotros ya tenemos, cuando yo les hablé del concepto de las sociedades, del tema de participar en las ganancias y también en las pérdidas, cuando hablamos de ganancias, nosotros dijimos de que la sociedad, cuando nosotros la creábamos a la sociedad, nacía cuando los socios se obligaban a realizar aporte, teníamos por intermedio un elemento o un instrumento constitutivo que era el contrato, en donde ya todos se obligaban, firmaban cuál iba a ser su aporte, cuál iba a ser también su participación para determinar en el futuro sus ganancias. Entonces, esa sociedad, que tiene un nombre fantasía, ¿sí? Es distinta a los socios. Por lo tanto, al ser esta persona jurídica una nueva persona distinta a los socios, ¿sí? Pero es una persona de existencia ideal, porque simplemente es un nombre, o sea, es la empresa, es lo que se mueve. Si bien sabemos que los socios son los que le dan vida a la empresa, pero en términos legales y económicos está vinculada a la sociedad, ¿sí? Entonces, en este caso, esta sociedad se genera dentro de su pasivo una obligación de pagarle a los socios. Entonces, dentro del pasivo, dentro de dividendos, a pagar, tenemos todas las deudas estas de la empresa que tiene, sabemos que todos los resultados positivos al cierre del ejercicio, por ejemplo, tengo 1 millón de pesos que gané, de ahí hay una parte que se reinvierte, de ahí hay una parte que se netearon costos, gastos, etcétera, y quedaron 300.000 pesos, por ejemplo, de ganancia. Entonces, esa plata es la que se va a distribuir a los socios. Mientras no se dé esa distribución, esa platita va a estar guardada dentro de esta cuenta, de este pasivo, que es una obligación de la empresa hacia con sus socios, ¿sí? No la puede gastar en otra cosa. Está dirigida específicamente a pagarle los dividendos a estos socios que invirtieron, ¿sí? Después tenemos los anticipos de clientes, que acá dice representan saldos a favor de clientes, o sea, son pagos a cuentas de clientes, ¿sí? Como yo les daba el ejemplo hace rato, que les decía que me pagaron anticipadamente algo. Entonces a mí ese dinero todavía no es mío, ese dinero todavía no me representa una ganancia, pues todavía no perfeccioné la venta, ¿sí? Entonces el día que perfeccione la venta y me ingrese el otro dinero, recién y yo utilice este anticipo como pago a cuenta, lo cancelo, entonces sale, ya no tengo más ese anticipo de clientes. Pero mientras no entregue el bien por el cual se me pagó anticipadamente y no haya terminado de perfeccionarse esa operación, yo no puedo sacar esta obligación, la voy a seguir teniendo, ¿sí? Y después tenemos otras deudas en donde tenemos todas aquellas otras deudas que no vayan en ninguno de los rubros anteriores, ¿sí? El efecto residual es que vengan acá, a este tipo de cuenta, ¿sí?
que generalmente en estas otras deudas tenemos todos los gastos o todas las obligaciones que tienen que ver con la actividad secundaria muchas veces. Hay actividades secundarias que le generaron una obligación, como por ejemplo, o la misma actividad principal, pero tiene que ver, ¿no?, con la adquisición o compra de mercaderías, específicamente, sino con otros gastos, con papelería, útiles de escritorio, esos gastos, digamos, que yo voy y le compro a la librería en cuenta corriente, resmas de hoja, tóner para la computadora. Como eso, el tóner no va en bien de uso, tampoco es un bien de cambio, tampoco es dinero en efectivo, tampoco es otra deuda, ¿sí? Entonces, efecto residual, no tengo dónde ponerla, va a otras deudas, ¿sí? Pero generalmente tienen que ver con esos gastos menores de la empresa, artículos de limpieza, útiles de escritorio, de librería, todos esos gastos van acá, ¿sí? Después tenemos las previsiones, ¿sí? Esas serían las primeras deudas, las que dijimos que eran determinadas o determinables, y las previsiones, por otro lado, en donde decimos que las previsiones ya son obligaciones inciertas, ¿sí? O contingentes con un grado probable de ocurrencia. Y el monto lo podemos determinar, es fácilmente determinado, lo podemos cuantificar, ¿sí? Como por ejemplo yo les di lo de las indemnizaciones y despidos, juicios o garantías otorgadas, son situaciones que se pueden dar, como pueden darse, como no, ¿sí? Pero existe una grande probabilidad de ocurrencia. Juicios contra empleados, ¿sí? Todas las empresas tienen algún juicio con un empleado, entonces tienen que tener una previsión ahí para poder hacer frente a un posible juicio. Indemnizaciones y despidos, ¿sí? Que yo le dije que está relacionado, digamos, con los despidos de los empleados. En juicios más que nada va con no solo este tipo de juicios laborales, sino pueden ir otros tipos de juicios, como civiles, como el caso de la camioneta que atropellaba a una persona. Indemnizaciones y despidos, y después las garantías otorgadas, que son todas las empresas que venden electrodomésticos, por ejemplo, Frávega, Garbarino, ¿sí? Que venden estos tipos de bienes y que sabemos que tienen una garantía de 1 año, entonces por lo tanto, o de 6 meses, dependiendo del bien que sea, durante ese tiempo puede ser que se arruine, entonces la empresa tiene que tener una previsión. ¿Por qué es previsión? Porque no es una deuda totalmente cierta. Puede ser que ocurra, puede ser que no, pero la empresa, todos los ejercicios, tiene que previsionar, tiene que resguardar dinero para hacer frente a estas posibles contingencias o posibles obligaciones que se den en el futuro. Si yo no tengo dinero y yo sé que tengo juicios y nunca previsioné, y resulta que el juicio lo pierdo y tengo que pagar 500.000 pesos y no los tengo que salir corriendo a ver de dónde los saco. Entonces la empresa no puede entrar en estas cosas, tiene que previsionar, por eso de ahí de ser previsor, sale lo que es la previsión, y guardar ese dinero. O si sé que tengo algún juicio laboral y que sé que lo voy a perder, pero los juicios laborales se pierden generalmente siempre, entonces yo ya tengo que previsionar. Capaz que puedo arreglar después y tratar de llegar a un arreglo para que no me gane, no tenga que pagar tanto, pero siempre se va a generar. Las garantías otorgadas, por ahí hay algunos bienes que están bien y generan garantía y hay otros que no. Muchas veces todo el dinero que yo previsioné no lo gaste todo, ¿sí? Lo pueda recuperar en otro ejercicio, pero siempre es importante que la empresa tenga resguardado este dinero, y por eso de ahí se llama previsión y forma parte de una obligación contingente. Después vamos a los componentes del pasivo. En los componentes del pasivo tenemos cuentas a pagar comerciales, ¿sí? Y ahí les da los ejemplos que yo les dije. Ya sea pagarle al proveedor la mercadería o pagar todos los servicios, ¿sí? Las deudas financieras, ir a un banco, ¿sí? Alguna entidad. Además de banco existen otras instituciones financieras. Tenemos deudas sociales y remuneraciones a los empleados, a los trabajadores. Deudas fiscales, pagar AFIP, el impuesto a las ganancias, por ejemplo, tal cual así como el dibujito se sienten los empresarios, porque los impuestos son cada vez más altos. Componentes del pasivo, ahí está, dividendos a pagar
ahí hay una asamblea general de socios, miren la cantidad de socios que son sociedades obviamente muy grandes, generalmente las sociedades por acciones, en donde se les tiene que pagar por haber invertido, ¿sí? En esa sociedad. En la parte de anticipos de clientes, el componente del pasivo es el cliente, recibo ahí, y la empresa que te están dando. ¿Te están dando una mercadería? No, no te están dando la mercadería, te están dando un recibo. La empresa otorga un recibo por el dinero recibido de ese cliente para la futura entrega de la mercadería. Componentes del pasivo, tenemos otras deudas que pueden ser distintas deudas que formen parte de la misma actividad. Clasificación del pasivo. Acá tenemos en función, dice, a la certeza de su cumplimiento, tenemos pasivos ciertos y pasivos inciertos. Los pasivos ciertos son deudas determinadas o determinables, ¿sí? En donde acá, por ejemplo, tenemos la deuda a un proveedor, deuda al fisco, ¿sí? Son deudas que yo ya sé que las tengo, ¿sí? Y los inciertos, para hacer frente a situaciones contingentes, que acá sí existe una probabilidad de ocurrencia en cuanto a tiempo y en cuanto a monto, ¿sí? Y ahí decimos, por ejemplo, la previsión para un juicio, ¿sí? Eso sería en función a la certeza del cumplimiento. ¿Son ciertos o son inciertos? ¿Sí? Y después tenemos en función a su exigibilidad, tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Y la exigibilidad tiene que ver con el plazo, y ahí volvemos a hablar del ejercicio económico, de los 12 meses. Si yo digo que dentro del año estoy obligado a pagar esta deuda, entonces un pasivo corriente. Si yo veo que la tengo que pagar después de estos 12 meses, al mes 13, 14 o 18, entonces va dentro del pasivo no corriente, ¿sí? Porque acá tenemos que analizar el grado de exigibilidad. Cuando hablo de exigibilidad, cuando o sea, es obligatorio que yo pague o cancele, ¿sí? Y de ahí la importancia de que toda obligación tiene una fecha estimada, ¿sí? En los corrientes tenemos deuda por impuestos con vencimientos en el mes próximo. Yo tengo que pagar el impuesto a las ganancias, o el anticipo, porque el impuesto a las ganancias es un impuesto anual, pero un anticipo del impuesto a las ganancias en el mes siguiente, ¿sí? Entonces tengo que pagar tanta plata, yo ya sé, entonces lo clasifico dentro. Como es un impuesto, dijimos que va en deudas fiscales, dentro de deudas fiscales del pasivo corriente, ¿sí? Y en el pasivo no corriente tenemos, por ejemplo, la deuda con un proveedor a pagar en 14 meses, o generalmente con los proveedores es muy raro que sea tanto tiempo, pero pongámosle el ejemplo de una deuda financiera que los préstamos sí te los hacen hasta en 3 años o más, ¿sí? Entonces, yo ya sé que sería, por ejemplo, una deuda financiera, porque es una deuda con un proveedor, que está dentro de préstamos, ¿sí? Así se llama el rubro. Algunos le ponen deuda financiera, pero generalmente en la práctica nosotros lo vemos como préstamos, y dentro de él el préstamos no corriente, ¿sí? Del pasivo no corriente. Hasta acá, chicos, ¿cómo van con el pasivo? ¿Alguna duda que le pueda haber ido surgiendo? ¿Ninguna hasta ahora? No, todo bien, profe. Solamente deudas, 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 deudas. Es todo deuda de todos los tipos, habidos y por haber, ¿sí? Vamos al pasivo, que es una deuda, pero una deuda más linda, porque es una deuda interna, es una deuda de la sociedad con los socios, y que es mucho más barata y más fácil de arreglar que una deuda con un tercero. Por eso siempre decimos que las deudas con terceros son las deudas que le tenemos que tener miedo, y son las deudas que generalmente tienen que ser excepcionales por causas mayores o porque son convenientes una combinación de estas deudas, pero generalmente siempre, y más en esta economía y en este país en donde todas las deudas te matan con los intereses, tomar deuda propia, ¿sí? Pero no todos tienen la posibilidad, por lo tanto tienen que buscar aquella combinación que equilibre, digamos, o que trate de ser el óptimo, de no generar tantos costos a esa empresa. Vamos al patrimonio neto, entonces.
Concepto del patrimonio neto. El patrimonio neto representa indistintamente el derecho de los propietarios sobre los activos de la organización o la financiación propia, ¿sí? Acá ya estamos hablando no de derechos de terceros, es el derecho de los propietarios sobre esos activos. ¿Por qué? Porque ellos pagaron por esos activos, ¿sí? Ellos mismos financiaron. Por lo tanto, esos activos no son de terceros, son de ellos, porque ya están cancelados, ¿sí? Y tienen la propiedad o la titularidad. Y ahí decíamos que en este tipo de bienes nosotros tenemos no solo la libre utilización, sino la libre disponibilidad. Si la empresa los quiere vender, si quiere regalar, quiere hacer lo que quiera, son de ellos, por lo tanto se puede. Acá se entiende como propietarios los que tienen la voluntad y la intención de formar la sociedad, y ahí hablamos del efecto societatis, ¿sí? En donde decimos, sí, yo soy propietario de esa empresa porque tuve la intención de formar, tuve la voluntad y la pude traducir a través de una firma dentro del convenio del contrato social. Naturaleza del patrimonio neto. Representa un título cancelable por un monto incierto e indefinido de carácter residual, ¿sí? Por eso dice título cancelable por un monto incierto e indefinido. Cuando hablamos de incierto, se desconoce si habrá reintegro o no de los derechos de los propietarios, porque muchas veces la plata que se pone en una empresa puede, como yo le dije, en muchos de los casos, no volver a los socios, porque es una empresa que puede llegar a no ser rentable o que suceda algo, algún tipo de hecho que incierto que afecte, digamos, la rentabilidad de este negocio. En cuanto a indefinido, de haber reintegro, se desconoce cuánto se va a ganar. En principio, la empresa no conoce, ¿sí? Cuenta con algún tipo de planificación, estima vender tanto en función de realizar tales políticas de publicidad, de comprar la mercadería a menores costos, buscar hacer ofertas o promos y buscar la forma, digamos, de poder vender y generar una cierta rentabilidad o ganancia, pero nunca se sabe si se va a llegar a eso. Puede que sí, puede que no, o puede que gane más. De ahí el término indefinido. Nunca se va a saber cuál va a ser el reintegro hasta el cierre de cada ejercicio, donde podamos determinar el resultado del ejercicio, ¿sí? Residual. Al finalizar los negocios del emprendimiento, los propietarios tienen derecho a recibir el activo que queda después de cancelar el pasivo, ¿sí? Puede ser mayor o menor a lo aportado. Yo en el inicio aporté 100.000 pesos, como vamos a un ejemplo obviamente muy pequeño, pero decimos, bueno, como socio aportamos 100.000 pesos. Durante un año pudimos llevar adelante la actividad, llegamos a 150.000 pesos, pero tuvimos un montón de deudas, tuvimos que pagar las deudas, no nos fue bien, estábamos en declive, decidimos vender, cancelar la empresa, pero mis deudas eran de 100.000 y yo tenía un capital de 150.000. Por lo tanto, en el mejor de los casos, que generalmente suele no pasar esto, la empresa que hace 150.000 pesos de patrimonio, 100.000 de deuda, le queda 50.000. Los 50.000 que quedan traducidos a dinero, a activo, bienes, estantería, pues todos tienen un valor en dinero. Cuando yo hablo de este patrimonio, estoy hablando del conjunto de bienes. ¿Qué es lo que hacen los socios? Ven qué es lo que quedó y qué se queda cada uno, o si venden todo y lo distribuyen en parte igual, o alguno se queda con un inmobiliario, yo me llevo los sillones, me llevo la mesa, me llevo la silla. Cada uno de esos está traducido un valor y cada uno se va. Puede que haya recibido más de lo que aportó al principio, o puede que no. Depende del tiempo que haya pasado, porque acá en este país tenemos inflación, entonces muchas veces puede ser que, a pesar de ser cuando hablamos del valor del dinero, 100.000, 150.000 en un año, seguramente no hay un crecimiento, porque la inflación fue del 50%, capaz que salimos equiparados, capaz que salimos perdiendo, dependiendo de la inflación. Pero ¿a qué es lo que voy? El efecto residual es que después de vender y de cancelar todas mis obligaciones, lo que sobre se distribuye entre los socios, ¿sí? Porque es de los socios, ¿sí? Es el patrimonio de la empresa y al desaparecer la sociedad va a ser de los socios. Después tenemos la diferencia entre capital y patrimonio neto. El capital es distinto al patrimonio neto, ¿sí?
Porque cuando nosotros hablamos del capital social tenemos dos definiciones importantes que analizar. El término legal y el término contable. El término legal está relacionado con el monto derivado, dice, de un contrato social o determinado en sucesivos aumentos contractuales de dicho monto que está en, o que consta o está en algún tipo de documentación de la sociedad, como pueden ser las actas, como pueden ser los estados, o el instrumento, obviamente el instrumento, dijimos que el instrumento constitutivo, el instrumento público o privado, dependiendo de qué tipo societario sea, o sea, nos referimos a la escritura, sea una escritura pública o privada, ese contrato, de acuerdo al tipo de sociedad, ahí está establecido cuánto es el capital legal. ¿Por qué dice acá relacionado con el monto que puede ser, en principio, derivar del contrato social, decidimos los socios poner 100.000 pesos. Entonces, cuando yo voy a leer el contrato, el capital es 100.000 pesos, porque los socios aportaron entre todos ese monto. Pero a medida que fue ejecutando la actividad la empresa, ¿sí?, fueron realizando modificaciones contractuales del capital porque decidieron reinvertir. Entonces, muchas de sus ganancias pasaron a formar parte del capital. Entonces, de un capital de 100.000 que inicié, capaz que hoy tengo 300.000 pesos. ¿Sí? Ese es el concepto legal. Mientras que el concepto contable está relacionado con los aportes que realizan los propietarios en virtud de llamarle a esto financiación propia. Ya no hablo de un término legal de decir tengo que aportar tal para poder poner ese monto en el contrato, sino que acá ya hablo del término contable en donde digo ese aporte es una financiación para esa sociedad. ¿Sí? No la uso solo para tener ese aporte en un contrato que me lo pide y me obligan legalmente a hacerlo, sino también empiezo a analizar estos conceptos de que son un tipo de financiación propia para la empresa. ¿Sí? Y acá sí se considera, como dice ahí, lo efectivamente aportado por los socios. ¿Sí? Todo lo que ellos hayan aportado va a ser su financiación propia. Ya sea que hayan aportado, hayan realizado un aporte del capital o posteriormente hayan decidido financiarse también con algún tipo de reinversión de capital, o sea, tuvieron utilidades y ganancias y en vez de cobrarla decidieron reinvertirlas, porque era una forma de que la empresa se financie a menor costo en vez de andar pidiendo préstamo. ¿Sí? El patrimonio neto no tiene un contenido conceptual más amplio que el capital social. ¿Sí? Por eso de acá vamos a lo que es el concepto o cómo obtengo en realidad el monto del patrimonio neto. El patrimonio neto está conformado por el capital social que está aportado por los socios, más los resultados netos positivos no distribuidos, o sea, todas las reinversiones de los socios, como yo le dije, el capital social es uno, es en el que iniciamos y aportamos los socios al inicio y está en el contrato. Después fuimos haciendo modificaciones del contrato porque fuimos aumentando ese capital social, pero acá ya tenemos todas las sumas que van en las reinversiones de los resultados positivos. Menos los resultados negativos, porque así como participamos en los beneficios, participamos en las pérdidas. La empresa no puede distribuir resultados si tiene pérdidas acumuladas, por lo tanto, lo primero que va a hacer es cancelar las pérdidas, ¿sí?, para poder volver a tener el capital, ¿sí?, inicial, y recién una vez que yo haya cancelado todas mis pérdidas, voy a poder en los ejercicios futuros poder distribuir utilidad. Entonces, el capital social más ganancias menos pérdidas es lo que se llama patrimonio neto. ¿Sí? Ese sería mi patrimonio neto, teniendo en cuenta dos cosas. El aporte de los propietarios realizados a través del capital social, más los resultados acumulados que tiene la empresa, que pueden ser positivos o negativos. Si son positivos van sumando, si son negativos van restando. Capital más menos resultados es lo que tenemos o obtenemos como patrimonio neto. ¿Sí? Ahora bien, resultados netos positivos dijimos que se adicionan al quantum del patrimonio neto, aumentan su valor, y los negativos lo disminuyen. Cuando nosotros, ¿cómo podemos determinar el resultado? ¿Cuándo un resultado es positivo y cuándo es negativo? Y acá te dice, cuando mis ingresos son mayores a los egresos, o sea, tengo más ingresos que gastos,
mis resultados van a ser positivos, van a ser una ganancia. Ahora, si mis ingresos son menores a todos los gastos que yo tuve, voy a tener una pérdida, un resultado negativo. Componentes del patrimonio neto, ¿sí? Y acá vamos a analizar lo que yo les decía recién, pero acá ya lo tienen como para que ustedes lo puedan volver a leer después. Los elementos representativos del capital, acá tenemos el aporte de los propietarios capitalizados, o sea que forman parte del capital, y los aportes de los propietarios que aún no han sido capitalizados, pero que hay unos aportes que van a llegar en algún momento a formar parte del capital. Y dentro de estos aportes tenemos los aportes irrevocables. Acá los socios pueden realizar aportes que van a quedar pendientes a capitalizarse en determinado momento, ¿sí? Son como reservas y decimos, bueno, esto lo vamos a capitalizar en algún momento. Y después tenemos los elementos representativos de los resultados, en donde ya tenemos los resultados asignados y los no asignados. Cuando nosotros tenemos un resultado positivo, ¿sí? Ya hay parte de ese resultado positivo se asigna para algo donde la ley nos obliga. Por ejemplo, en el caso de las sociedades tienen que reservar dentro de sus resultados asignados o constituir todos los ejercicios la reserva legal. La reserva legal es el 5% del capital social hasta llegar a tener de reserva legal por lo menos un 20% del capital, ¿sí? A partir de ese momento ya se deja de utilizar ese resultado positivo para ir a la reserva legal. ¿Por qué? Porque la reserva legal es un tipo de, valga la redundancia, reserva que le permite a la empresa poder hacer frente a contingencias como a posibles pérdidas en el futuro, y si tienen muchas pérdidas se las tiene que absorber de alguna manera, porque la idea es no tocar el capital. Siempre que hablamos de un capital que tiene que ser un capital a mantener. El capital que yo aporté al inicio tiene que estar ahí, mantenerse por el mismo valor, por el mismo quantum, por el mismo importe. Tiene que pasarle mucho a la empresa como para tocar el capital para disminuir, digamos, o para absorber las pérdidas. Eso ya genera algún tipo de modificación del contrato, son muchos problemas que le van a generar a la sociedad. Entonces pretenden primero tener o tomar estas reservas, que no es la única. La obligatoria es la reserva legal, pero también tenemos la reserva facultativa, que es una reserva que puede crear la sociedad para, por ejemplo, reserva para la compra de lo que yo les dije son los bienes de uso, ¿sí? Porque saben que los bienes de uso no es lo mismo el bien de uso que compré hoy que el que voy a comprar dentro de 5 años, entonces como que van reservando para algo. O la estatutaria, que son reservas que surgen del estatuto, del contrato, para alguna situación en particular. Esas sí son reservas creadas y que también sirven para cubrir estas pérdidas en el caso de que tenga la empresa. Y podemos tener otras ganancias reservadas, por eso de ahí las que yo les explicaba. Y los resultados no asignados, como dijimos, pueden ser positivos o negativos. ¿Qué quiere decir? Cuando los resultados no están asignados, yo puedo tener ganancias acumuladas o pérdidas acumuladas que todavía no decidí ni distribuir ni absorber, están ahí, ¿sí? Cuando yo decida asignarlas a algo, por ejemplo, si tengo ganancias, a esos resultados no asignados los asignaré ya sea para constituir reservas, si me lo pide obligatoriamente la ley, seguiré constituyendo la reserva legal, porque no cumplí o no llegué a el 20% de capital que yo necesitaba, o puedo tener otras reservas que las tengo que constituir todos los ejercicios. O directamente decido, de esos resultados no asignados, distribuirlos. Los distribuimos, ¿sí? Constituimos las reservas y distribuimos a los socios, ¿sí? Entonces, de ahí la clasificación del patrimonio neto, ¿sí? Por un lado tenemos los aportes, que pueden estar capitalizados o no, y por el otro lado tenemos la parte de los resultados, ¿sí? Que se llama resultados acumulados, en donde tenemos los resultados asignados y no asignados. Los asignados son todos los que componen las reservas, y los no asignados son los que están ahí pendientes de asignación, ¿sí? Ya sea para ganancias, distribuir ganancias, o para asignarse a la distribución, digamos, de estas reservas, ¿sí?
Esto sería, hasta acá, sería lo del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta parte del patrimonio neto? No, profe, ninguna. ¿Ustedes creen que Ninguna, profe. leyéndolo en la casa? Vieron que no, los conceptos, si bien son conceptos nuevos, pero son medianamente entendibles, ¿sí? Si ustedes lo van leyendo, son conceptos fáciles de digerir, digamos, ¿sí? O sea, pueden irle surgiendo alguna que otra duda, pero en lo general, digamos, son conceptos un poco más entendibles. Así que yo lo que les recomiendo es que lean, chicos. Yo voy a ver si hoy a la noche ahora hablo con las chicas para que ya la clase que viene podamos coordinar una clase de consulta de las 3 primeras unidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después viene la práctica. Después de la unidad 4 viene la parte práctica, en donde van a tener que desarrollar unos ejercicios después de haber analizado todos estos conceptos de lo que es los recursos, las fuentes, lo que es el activo, pasivo, patrimonio neto, y armar como una estructura de una empresa pequeña que ustedes la van a crear, y le van a dar cuál es el capital, cuánto aporta cada socio, qué tipos de financiaciones tienen, qué bienes compra para constituir la sociedad. Entonces ustedes tienen que saber diferenciar esto, ¿sí? Los conceptos que venimos viendo. No es difícil, pero es importante que lean la teoría, porque si ustedes la leen, cuando vayan a leer la práctica va a ser muchísimo más fácil de poder hacerla, ¿sí? ¿Seguro entonces que ninguna duda? No, profe. Bueno, chicos, hoy era cortita la clase porque quería terminar con este concepto. No quiero arrancar con lo otro sin hacer una consulta. Yo lo que voy a tener que organizarme con las chicas son con los horarios para que podamos estar las 3 en la consulta, ¿sí? Pero primero quiero hablar con Noé también para ver ella en dónde está, en qué unidad. ¿Alguno no participó de las clases de Noé a la mañana? No sabe hasta qué tema llegó. De todos modos, yo la voy a llamar enseguida. Pero la idea es coordinar esa clase de consulta con las 3 para que podamos ir avanzando, sacarnos todas las dudas. Y yo por lo menos les quiero dar un tiempo prudencial a que puedan leer todo de nuevo, ¿sí? Por eso seguramente el lunes a la tarde no vamos a tener clases, porque quiero que lean, ¿sí? Pero el miércoles, con mayor seguridad, capaz que la clase de consulta la hagamos un poquitito más tarde, porque como Noé trabaja a las 5 de la tarde, sale a las 6 de la tarde, creo que está saliendo, hasta que llegue a su casa, le demos tiempo a que ella llegue, capaz que la comencemos tipo 6, ¿sí? Y sea solo clase de consulta. ¿Mm? Así que yo de todos modos le vamos a estar avisando, ¿sí? Con el celu del centro para decirle cuándo va a ser la clase de consulta, ¿sí? El Profe, lunes no va a haber clases, ¿sí? Así que vayan sabiendo que el lunes a la tarde, en vez de conectarse conmigo, siéntense a leer, por favor, ¿sí? profe, por Sí, el grupo de la voz pasaron 2 PDF sobre los cronogramas, ya creo que son de la facultad. sí. Si no me equivoco, empiezan este lunes, pero Justamente el lunes lo leí al pasar porque me lo pasaron recién y ya tuve que abrir la clase. Pensaba que era no de esta semana, la que viene. 14 creo que es, profe, Comienza pero matemática, ¿verdad? Porque sí, solo me mandaron el de contabilidad. matemática. A ver, ya te A digo. ver, Acá Están los contabilidad. dos, acá están. Ahí están los dos. A ver, lunes, veamos el lunes, cronograma. miércoles y viernes y así. Pero de la facultad, por lo menos a mí no me avisaron nada, no sé si a alguno le llegó algún mensaje o algo, porque está dividido por grupo Sí. y para saber si vamos tampoco a la mañana o a la tarde, no. Cuando ustedes se inscribieron, ¿en qué horario se inscribieron? Porque generalmente ustedes se inscriben, eligen el horario.
A la No, noche yo. a la mañana creo que había puesto yo. Bien, yo de todo modo le voy a consultar, voy a ver de consultar a alguna de las autoridades. Creo que les van a mandar un mensaje por el SIU. ¿Ustedes ya habilitaron su SIU o ninguno lo tiene todavía? O al Sí, mail. sí. Bueno, generalmente los notifican por ahí. Ustedes Ajá. ingresan a su SIU con su clave y su contraseña, y ahí van a notificaciones y ahí ya generalmente los notifican a qué aula le toca ir, en qué horario. Generalmente los que eligieron a la tarde o eligieron a la noche, no hay problema, o sea, van a ese horario. El problema está en la mañana, porque todo el mundo quiere ir a la mañana y son muy pocos los cupos, digamos, entonces como que ponen unos cuantos y al resto los distribuyen a la tarde y a la noche. Generalmente todos los años hay ese problema. Yo ahora, uno de nuestros compañeros va hoy a verlo al decano a la tarde-noche, así que le vamos a consultar eso, sí, así se los mandamos por mail para que sepan bien si es que tienen que ir a la facu a ver los listados o si tienen que fijarse en los correos, o si tienen que fijarse en el aula virtual o lo que fuere, para que ustedes sepan. Sí, Y sí va a ser creo que es presencial y semipresencial, virtual. porque también Hay va a de los ser dos, sí. presencial y va a ser virtual también. O sea, no llegamos a la presencialidad total todavía, va a ser progresivo, era como yo les había anticipado ya, porque se venía hablando de eso. A ver, voy a ver lo de conta, cronograma de clases y actividades. El lunes comienzan con clases a la mañana y a las 3 de la tarde. Yo creo que sí vamos a poder mantener el horario que tenemos. A la O tarde de y a las última 4, creo pasarlo a que. las 6 de la tarde, ¿sí? Después, ¿qué más tenemos? La comisión D tiene a las 18 horas. Tienen a las 8, a las 10, Disculpe, yo tengo a las 15 del trabajo. sí, a Ese las horario, 8. ¿cómo, o sea, en ese caso, ¿cómo se hace? ¿Vos te inscribiste a la tarde? Sí, ya me inscribí a la tarde. Ah, si te inscribiste a la tarde, generalmente a los de la tarde los mandan a la tarde. El problema está a la Ajá. No, mañana. yo decía por las clases, porque como yo salgo a Porque, las 15, por eso, en función de las comisiones, capaz que vos estás en la comisión C o D, de las 4 de la tarde o de las 6 de la tarde. Son bien, distintas bien. comisiones, ¿sí? Eh, Tienen los lunes, miércoles y viernes las clases, La actividades primera y semana, el sí. sábado las evaluaciones. O sea que deberíamos ver de dar las clases. Cuando nosotros terminemos las unidades, vamos a ver de dar por lo menos una vez a la semana, ¿sí? Más que nada para consulta, porque ya estamos dando todas las unidades explicadas. De todo modo, le vamos a pasar también el link, porque por lo que tengo entendido están grabando todas las clases, por lo tanto también las pueden volver a ver en su casa, ¿sí? Ya le vamos a pasar también ya vamos a armar bien el grupito, porque queríamos que se incluyan más chicos, para, bueno, que se puedan mandar toda la info por ahí. Pero tenemos en el canal de YouTube de La Voz las clases. Yo le voy a decir a los chicos que una vez que las vayan subiendo, ya las vayan compartiendo una por una, para que ustedes entren desde el link del mensaje, y porque muchas veces buscan la página de La Voz, como no tiene tantos suscriptores a comparación de otros videos y otras páginas, no es difícil de encontrarla, pero si le citamos el video y ustedes entran, ahí se suscriben y pueden ver todas las clases que tenemos, ¿sí? Bueno, yo para organizarnos, esta semana me pongo en contacto con las chicas y vemos en función de este cronograma para darles alternativas de días y horas para que a la mayoría no les toque, no les choque y puedan seguir viniendo con nosotras a las clases. Lo que sí, aprovechen entonces toda esta semana, chicos, todo hasta el fin de semana, para leer esto, de la unidad 1 a la 3, todo.
para que la semana que viene hagamos la consulta, seguramente el martes, por lo que estoy viendo que el martes no tienen clases, así que seguramente va a ser el martes, ya le vamos a confirmar el horario, para darles el martes la consulta y el jueves ya seguir con la unidad que falta. ¿Sí? Así que 18 de marzo es la evaluación. Tengo entendido que es una fecha aproximada. Sí, acá dice 18 de marzo. Y el recuperatorio el 28 de marzo. ¿Sí? Así que todavía tienen tiempo, pero no se relajen. ¿Mm? Bueno, Profe, ¿cómo eso es los sábados que dice cuestionario unidad 1 a las les 3? toman, en esos horarios como que le toman minis parcialitos de cada unidad, por eso aprovechen, porque yo ya les fui adelantando las unidades. Así que vayan leyendo, la van a llevar mucho más rápido, la van a entender, van a ver que, y si tienen dudas, nos preguntan a nosotros, ya aprovechando que tienen los cuestionarios, ¿sí? Así que aprovechen, porque les van a tomar minis parcialitos, fíjense de que le van a tomar todos los sábados. O sea que todo lo que han visto en la semana la tienen que entender para los sábados. Entonces aprovechen que nos tienen a nosotras para hacernos las consultas, para que les vaya bien, así aprueban conta de entrada y se dedican a matemática, que es lo que generalmente más les cuesta. ¿Sí? Al parecer tenemos una semana tenemos lunes, miércoles y viernes contabilidad y sábado creo que dice, no recuerdo bien, y martes y jueves tenemos matemática. O sea que el jueves sí tenemos clase también. El martes, No había perdón, sí tenido en tenemos cuenta clase. eso, tienes razón. Sí, mamá está complicado con los horarios, pero bueno, ya vamos a ver, chicos, cómo nos organizamos, porque para el colmo hasta los sábados tienen cuestionario y no, ya el domingo es mucho, pero se van a morir. Ya vemos cómo nos organizamos. Bueno, me voy a tener que juntar con las chicas y hacer un cronograma de las fechas para estar más seguras bien de cómo nos manejamos y en qué horarios. Porque para el colmo tenés de 8 a 10, de 11 a 13, de 15 a 17, y ya después de 18 a 20 horas, o sea que si nos juntamos tendríamos que hacer una clase después de las 8 de la noche. Ya se complicaría un poquito, pero bueno, vamos a ver la forma, por lo menos de una hora de clase, de consulta, por lo menos una hora de consulta y cortamos, ¿sí? Pero bueno, en principio, lean, por favor, aprovechen toda esta semana, lo que les queda de la semana, para terminar hasta la unidad 3, ¿sí? Así hacemos una consulta de la unidad, de todas estas unidades, que ya les voy a notificar el día y la hora, y ya nos quedaría la última unidad, que es la unidad 4, y esa sería la última. De todo modo, voy a ver si los chicos también me consiguen el material, las unidades, para ver si son las mismas y modifico algo. Yo creería que no, que es prácticamente lo mismo que venimos viendo, ¿sí? En el caso que exista alguna diferencia, la vamos a ver, no se preocupen. Así que eso también les voy a averiguar. Bueno, chicos, eso sería todo. No se preocupen que vamos a ver cómo nos organizamos, ¿sí? Pero les recomiendo que vayan estudiando y leyendo con tiempo, ¿sí? Profe, hay unos trabajitos prácticos que me prestaron a mí del año pasado. Sí, Eso de contabilidad, eso nos sirven para también ir viendo qué es lo que qué es lo que pueden tomar o algo de eso, claro, como guía. Sí, sí, como sí. guía. Sirven Bien. como guía. De toda la teoría que veníamos leyendo, simplemente es para responder, digamos. Son como preguntitas, como de autoevaluación. Ah, Así como bien, las bien, que le bien. van a tomar de cada unidad, El unas sábado. preguntitas. Traten de responderlas ustedes y si tienen alguna duda, ya saben, ¿sí? Nos avisan. Bien. Bueno, chicos, eso sería todo. Todo lo que falta ahora yo anoto para conseguir y ya mandarles lo que falte, chicos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, te mando un beso y bueno, a ponerse las pilas que ya comienza el cursado y va a estar bastante heavy, son muchas horitas, o sea, si bien son
en comisiones, van a tener esas clases, así que entre estas y las de matemáticas se van a sentir locos. Pero lo importante es que ya vayan teniendo este acompañamiento desde antes y puedan ir un poco más preparados a lo que le van a tomar, ¿sí? Bueno, de nada, chicos, nos vemos Bien, entonces. profe, gracias. Hasta Adiós, luego. profe, nos vemos. Chao, chicos, que anden bien, buen fin de...